comentarles un poquito al inicio el origen de esta presentación, de esta investigación o de la investigación de la que se origina esta charla. En primer lugar, mirando, repasando un archivo, el archivo de revistas sudamericanas durante los años de la Segunda Guerra Mundial, me preguntaba cómo la guerra distante, la guerra, la guerra ajena, podríamos decir, podría importarle tanto o podría interferir tanto en la cultura impresa de países no beligerantes militarmente. Esa es una de las primeras preguntas que comencé a hacerme, como les digo, al hojear estas revistas. Y una de las primeras claves de lectura que he ido siguiendo tiene que ver con la capacidad, en cierta medida, de la guerra moderna para afectar o para invadir la vida cotidiana en frentes domésticos, bueno, próximos y también alejados de los conflictos, a través de periódicos, revistas y de la literatura y del arte en general, ¿no? Esta clave es manejada, entre otras investigadoras, por Mary Favret en un estudio que se llama War at a Distance, Romanticism and the Making of Modern, me falta la segunda parte del título, Modern Warfare. Siguiendo esa clave, es posible vislumbrar el peso que tiene en este transporte de la guerra la emoción, ¿no? Mary Favret plantea que justamente a partir del romanticismo el transporte de la guerra a comunidades distantes se da a través de una mediación que es textual. Ustedes están viendo en realidad imágenes que los lleva a pensar más que textual, ¿no? Icónica, gráfica, semiótica, se combinan, ¿no? O interactúan varios lenguajes, pero uno de los componentes claves, ¿no? Sería la presencia de la emoción. Esto, si pensamos en planteos que desde los estudios de la guerra se han discutido y replicado mucho, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de la amistad, o las políticas de la amistad o de la enemistad, desde Clausewitz, llegando también a lo que es el planteo de Derrida, es una de las claves, ¿no? Que nos permiten un ingreso a la exploración de las emociones durante la guerra, el peso de las emociones durante la guerra, y puntualmente la construcción de narrativas fuertemente emocionales. Una clave que hay que tener en cuenta para entender esta mediación de la Segunda Guerra Mundial al ambiente sudamericano, por supuesto hay que encontrarla en un movimiento y al mismo tiempo una sensibilidad que es la del antifascismo cultural. Andrés Bisso ha hablado del antifascismo cultural como un mito, un gran mito movilizador en esta época, que se forja durante la entreguerra, que cobra una fuerza impresionante para lo que es Hispanoamérica durante la Guerra Civil Española, y que en gran medida alienta este compromiso y esta implicación de la sociedad y de los intelectuales con esta guerra que transcurre en un primer inicio, ¿no? en Europa. ¿Por qué revistas, o específicamente hoy en esta presentación delimité o recorté a revistas? Bueno, me parecía que el corpus tiene un interés particular. Por un lado, las revistas en esta época habían conquistado un nicho en el público, un nicho del mercado, ¿no? De lo que eran los impresos, ya competía con el periódico en gran medida, debido, en el caso de las revistas magacinescas o magazines, que son la parte de lo que les voy a mostrar hoy, aparte de otras revistas literarias, con el soporte, ¿no? Usando
la ilustración y la imagen, ¿no? Alcanzan a públicos más amplios, interesan a públicos muy diversos, y también tenemos que decir, porque esto es importante para lo que es el transporte de la guerra, instalan nuevas formas de lectura. Una lectura diferente de la que se hace o la que se hacía en ese momento con el diario, y también, y del libro por supuesto, y también muy vinculada al esparcimiento, ¿no? O al ocio. Las revistas entonces muestran una riqueza muy, muy peculiar que tiene que ver eh, con esta apuesta que es no solamente verbal, discursiva, sino que también en su materialidad, en su condición de soportes, dicen de una manera diferente y dicen otras cosas, ¿no? Que es un poco eso de lo que vamos a hablar en lo que sigue. De alguna forma lo que quiero presentar es pensar las revistas como artefactos, ¿sí? Como objetos que de alguna forma se instalan en la vida de los lectores, ¿no? Y cuando digo se instalan, digo también que tienen una determinada agencia, ¿no? Una agencialidad. De esta forma, lo que estoy proponiendo es integrar al estudio de la cultura impresa, ¿no? Las perspectivas del giro material, de los materialismos, de la consideración de esta perspectiva, y del giro afectivo, ¿no? De esta forma, ampliamos en gran medida el espectro y el espesor que tiene la guerra en la vida de las sociedades distantes, porque nos permite pensarla más que como una noticia, como una información o como impresos que cumplen una función referencial en la vida de las personas, ¿no? Nos permite justamente pensarlas como objetos o materialidades que trastocan en cierta forma, ¿no? Trastocan corporalmente, trastocan justamente afectivamente la vivencia o la experiencia que se tiene de la guerra distante. Dicho esto, una de las emociones que han sido señaladas como primordiales para llevar la guerra a las sociedades distantes es el sufrimiento, ¿no? El pathos. Las revistas que vemos en la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica son revistas que han integrado recientemente el uso de la fotografía, y de hecho una de las tantas modificaciones que tiene la Segunda Guerra Mundial en este tipo de publicaciones es la creación de nuevas secciones para dar cuenta de la guerra. Por supuesto está la sección vinculada al asunto militar, pero a mí algo que me ha impresionado bastante es la existencia de secciones que apuntan estrictamente al impacto de la guerra con imágenes o fotografías o montajes, ¿no? También ya se empieza a emplear el fotoperiodismo, el fotoreportaje. Y de esta forma dar cuenta del sufrimiento ajeno y al mismo tiempo de la vida cotidiana, ¿no? Susan Sontag en un estudio, tiene un estudio clásico sobre fotografía y luego, un estudio que es muy interesante para este tipo justamente de reflexiones en torno al traslado de la guerra a sociedades distantes. Es Ante el dolor de los demás, se titula el libro, y ella escribe esa reflexión justamente pensando en el papel de la fotografía de guerra, ¿no? en la vehiculización de las guerras a sociedades distantes. Sontag dice que en gran medida el lector y el espectador, porque en realidad ella plantea esto, ¿no? Que el lector, al estar en contacto con la fotografía, ¿no? Se transforma en un espectador de una guerra distante. Y ahí está también, hay un aspecto interesante que tiene que ver con lo escópico, con el régimen del escópico, el régimen del mirar y del ver, ¿no? Que es un régimen que podríamos decir atraviesa el arte
el arte moderno y que está presente en fotografías que muchas veces hemos leído como meros documentos, pero que también tienen en gran medida una retórica y persiguen, por este motivo, lograr determinados efectos en los espectadores o en los lectores. Sontag habla de que la sociedad europea, a partir de la Primera Guerra Mundial, una europea y no europea en general, se inaugura la era de la conmoción. Y el punto álgido de la era de la conmoción se da alrededor de 1945, dice ella, con el papel de la fotografía en la apertura de la liberación de los campos de concentración, ¿no? A partir de entonces ella dice que la conmoción es uno de las emociones, ser conmocionado, ¿no? Es una de las exigencias que tiene o que carga, ¿no? Con la que carga la prensa para hacer circular este tipo de eventos, ¿no? Ahí tenemos una de las imágenes, o algunas de las imágenes que más circularon, sobre todo la de los niños con con las máscaras de gas, por ejemplo, ¿no? Sontag dice que la fotografía lo que tiene, en este periodo en el que está peleando, por así decirlo, peleándose la autoridad de la palabra con la autoridad de la imagen, lo que tiene la fotografía es que simplifica, ¿no? Es una gran simplificadora de realidades y una generadora de consensos. Entonces, cuando uno repasa, como les digo, este archivo de revistas, se pregunta cómo, ante la continua exposición a este tipo de materiales, ¿no? Cómo esto impacta, influye o interacciona o interactúa, ¿no? Con debates locales que tenían que ver con la neutralidad o la beligerancia, la compra de armamento, los acuerdos por bases militares, bueno, y tantas otras cosas más, ¿no? Como los boicots a determinada comunidad o determinado grupo, y lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, ¿no? La publicación de listas negras, enfrentamientos con violencia, que también los hubo, ¿no? Aquí tenemos un caso de una crónica escrita por una uruguaya Elvira Ferreira, la ocupación alemana la encuentra en París y ella escribe algunas crónicas para el suplemento dominical del día, y aquí algo que a mí me interesaba es, más que la fotografía, que no dice mucho, ¿no? También se recurre, o sea, otra de las tecnologías de lo impreso que aparecen en esta época y que tiene que ver con esto de darle al lector el contacto, ¿no? La sensación de estar ante lo veraz, ¿no? Lo real, es la reproducción de facsímiles, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, en el margen superior, tienen un impreso que da cuenta de las diversiones o los divertimentos en ese París ocupado, que era algo que interesaba mucho al público sudamericano, del lado derecho arriba, ¿no? La guía de turismo que usaban los alemanes durante la ocupación, ¿no? Cómo conocer París en 4 días. ¿Qué pasa con otras emociones más allá del sufrimiento? Bueno, otra de las narrativas emocionales que funcionan muy bien durante la guerra tiene que ver con la narrativa de la lealtad vinculada a la amistad, ¿no? Que es un poco lo que les planteaba al inicio. Hay una dirección en particular de la lealtad en Sudamérica que tiene que ver con la situación de Francia, ¿no? En la guerra. Marcha de Montevideo publica en este número, cuando Francia entra en la guerra, y si no leyéramos, ¿no? El recuadrito que se los amplié, lo tienen en mano derecha, si nada más miráramos esta imagen del veterano de guerra y este recurso, ¿no? a la marsellesa en el llamado a las armas, ya creo que basta, ¿no? Como un llamamiento, un llamado transnacional en una sociedad sumamente francófila como la uruguaya en ese momento, ¿no? Otros casos que podemos ver vinculados a las cuestiones de lealtades o deudas
tiene que ver, por ejemplo, con la prensa francófona que se publicaba en ese momento. Hay varios casos, pero elegí este, que es un caso raro. Es una revista publicada en Montevideo por la Alianza Francesa. Comienza su publicación en unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, como una suerte de organismo, de órgano de prensa, perdón, de la diplomacia cultural de Francia en Uruguay, y durante la guerra presta servicio en cierta medida a eh, la resistencia, ¿no? Establecer o proponer una resistencia cultural para Francia en el extranjero, y conduce, en el medio tienen este llamamiento, ¿no? A los franceses, hijos de franceses y amigos de Francia. Esa figura de los amigos de Francia es muy interesante y es una de las más usadas o empleadas en la época, ¿no? En el llamamiento se les recuerda a los amigos de Francia, en este caso a los uruguayos, un pasado guerrero común, y esta también es una figura muy empleada en muchísimas publicaciones eh, de sesgo, podríamos decir, internacionalista o universalista, o sea, que deseaban ayudar a Francia o ayudar a los aliados, ¿no? Y es reconocer una suerte de deuda adquirida, en el caso de los uruguayos, durante el siglo XIX, puntualmente en una guerra que es la Guerra Grande, y la intervención de la Legión Francesa en la defensa de Montevideo, ¿no? La defensa del sitio grande. Entonces, esta es una figura que reaparece, ¿no? Como justamente instalando o reinstalando la lealtad de vida, ¿no? Y el llamamiento a una nueva cooperación heroica. A mano derecha, otra figura que aparece, que no está desligada de lo que acabo de contar, es la de lo literario, ¿no? Y el interés que tuvo Alejandro Dumas en las guerras civiles del Río de la Plata. De esta forma, se emplea este mito de la cooperación heroica también desde el punto de vista de las letras, y de hecho se reeditan durante estos años varias obras que recuerdan ese pasado común. La lealtad habilita también otro tipo de emociones, como es el caso de lo celebratorio, ¿no? Y de la euforia. A mano izquierda tenemos la portada de Mundo Uruguayo, que cubre la liberación de París. Y tenemos, si les mostrara más imágenes de la revista, la cobertura que realiza, ese énfasis en la masa, en el pueblo uruguayo, celebrando a Francia, ¿no? Una suerte de fiesta local, teniendo como base o como motivo una victoria ajena, podríamos decir. La imagen de la derecha, perdone que no la pude mejorar, pero a mí me gusta mucho porque también está esta composición que aparece también en la celebración del final de la guerra, que es la multitud reunida alrededor de un monumento, ¿no? Y en este caso aparece, no creo que lo vean, pero bueno, una de las pancartas que aparece por allí, uno de los carteles, que dice Salud de la Francia Inmortal, corresponde o sea, quien firma es el Sindicato de Obreros de la Construcción de Uruguay, ¿no? Para ver un poco la transversalidad o lo transversal del compromiso o de estos afectos, de qué es lo que genera Francia. En realidad lo que hay de fondo, ¿no? Es la concepción de una pertenencia transnacional, de algo que va más allá de la lealtad a una nación, a la propia, ¿no? En una época, de hecho, en el que los debates culturales y políticos estaban sumamente enzarzados en lo que tiene que ver con los nacionalismos y la identidad, ¿no? Y en este caso se aplica muy bien un concepto que manejó por primera vez Barbara Rosenwein, que tiene que ver con comunidades emocionales, que nos sirve mucho como para entender de alguna forma esta adhesión, ¿no? Comunidades emocionales es un término que sirve para explicar una comunidad de valores y de afectos, independientemente de pertenencias que tengan que ver con lo que son, o lo que podrían ser los límites de los estados nacionales. Así celebra Marcha la liberación de Francia,
también, fíjense, algo que fue muy común fue la resurrección, por así decirlo, de la simbología vinculada a la Revolución Francesa. El texto, no lo podemos, me estoy atrasando un poco, no lo podemos leer completo, pero hace alusión a la deuda de Uruguay con Francia, y por eso, si vamos sobre el final, ¿no? Dice: por lo que la amamos y por lo que le debemos y por lo que de ella esperamos en esta hora de júbilo tan esperada que nos venga de los días de angustia de junio de 1940 y prueba que nuestra fe nunca desfalleciente veía, justo es nuestro corazón el que grita con todo el pueblo de nuestra patria: Francia, 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 Francia. Otro caso para cerrar este capítulo que tiene que ver con lealtades, amistades y patrias espirituales, porque es esa la figura que mencionan repetidamente, la encontramos en Sur. Sur, esta revista literaria editada por Victoria Ocampo desde 1931 hasta ya avanzadísima la década del 70. Realizó entre numerosísimas operaciones que tenían que ver con intervenir en el ámbito local a favor de los países aliados en la contienda. Sobre el final de la guerra, porque ya, si ustedes ven el primer volumen, que es el especial dedicado a Estados Unidos, ya es del 44, no faltaba mucho en realidad para el final, o al menos para la liberación de Francia. Son antologías o números especiales que tienen el valor de una antologías de literaturas nacionales que no son argentinas, ¿no? o que no son latinoamericanas. Victoria, fíjense, la osadía del empleo de la antología no está en traducir y seleccionar literaturas extranjeras, que es algo que la revista hacía con frecuencia, sino en la osadía de las banderas, ¿no? Algo muy, muy particular, los prólogos son sumamente útiles para entender un poco qué es lo que está queriendo hacer, pero en particular el prólogo al número inglés es un prólogo que nos lleva a ver un uso de la guerra en el ámbito local o en el ambiente local. Es el año ya 47, gobierna Perón, Victoria Ocampo y Sur son opositores al peronismo, y ella se permite hacer una suerte de oposición entre lo que es la literatura y los discursos patrióticos, o los escritores versus los generales y políticos, ¿no? Entonces propone algo como lo que sigue, la primera cita: Shakespeare sobrepasa a Waterloo como victoria inglesa por su riqueza. Los escritores y los pintores de la Francia republicana, y no sus generales y hombres de Estado, hicieron, después de 1870, de una nación que pasaba por una potencia de segundo orden, la primera de Europa. Y la segunda, si hay sospechas con respecto a que el uso que estaba haciendo de las antologías o números especiales era propaganda, señala lo siguiente: en atmósferas de pandemonio, ni poetas ni artistas verdaderos pueden respirar. No ha sido ni será la atmósfera de nuestra revista. Por eso este número especial de Sur no es un número de propaganda. Dios nos guarde. Solo se propone dar a conocer algunos nuevos valores. Y es un libre testimonio de amor espiritual por Inglaterra. Por la Inglaterra que, a través de ciertos hombres, de ciertas obras, de su inmensa riqueza literaria, se ha hecho nuestra y nos ha hecho suyos sin proponérselo. Algo interesante de estos números especiales publicados a partir sobre el final de la guerra y en la posguerra es el uso que hace de la guerra para intervenir, como les digo, en el ámbito local, y en cierta forma proponer una prolongación de la guerra, ¿no? Me adelanto un poquito más porque voy atrasada, disculpen. Bueno, y otra narrativa importante para entender cómo se vehicula o cómo se transporta una guerra a un ámbito lejano tiene que ver con las narrativas de la amenaza. Narrativas de la amenaza, de la inseguridad o del miedo,
si las demás narrativas que presentamos pueden ser narrativas, en el caso de las lealtades y la amistad, congregantes, que generan adhesión, que generan una respuesta que tiene que ver con la cooperación y con la empatía. El miedo y la sospecha, que es un gran factor en esto que les voy a mostrar ahora, están vinculadas con emociones disgregantes, ¿no? Hay un corpus de publicaciones que yo suelo denominar solamente para clasificarlas, pero que podría asumir otro nombre, ¿no? Como publicaciones antinazis. Son publicaciones que comienzan en Uruguay, pero las he estado viendo en otros contextos. Empieza a aparecer a partir del año 38, 39, y son publicaciones que vienen a plantear un miedo y una sospecha de que habría planes para una invasión, ¿no? Una invasión inminente, en este caso de Uruguay, y está vinculado a la figura del quintacolumnismo. El quintacolumnismo es una suerte de relato, podríamos decir, que se funda en la sospecha de que hay o extranjeros infiltrados en la nación o nacionales que han hecho algún tipo de acuerdo, ¿no?, con un poder extranjero para ayudarlo a tomar el control de un país. Son en alguna medida este tipo de publicaciones deudoras o participantes de lo que ustedes conocerán, que se llaman o se las conoce como teorías del complot. En teorías del complot ha habido muchísimas a lo largo de la historia y lleva una productividad enorme el día de hoy. En este caso hablamos de un complot nazi, pero el complot nazi sería una respuesta al complot judío, y al mismo tiempo se habla de un complot masón, y así en más, ¿no? Las teorías del complot lo que tienen algunos de los componentes, ¿no?, es una suerte de ficción que habla de que un país o un poder necesitaría hacerse, ¿no?, del control prácticamente mundial, y tiene algunas claves como la sociedad secreta o la existencia de un secreto o de aquella información que se oculta o que no se quiere que se revele, ¿no? Esto es una de las claves por las que podríamos pensar este tipo de narrativas. Suelen tener mucho éxito, ¿no? El componente de lo secreto. Y otra de las figuras que aparece vinculadas con este tipo de narrativas son el espionaje, la de los espías, bueno, la de los traidores, que de hecho aparece, ahora me acordé porque aparece aquí en una de las portadas que seleccioné de los libros publicados en ese momento, y es de hecho como una especie de ansiedad de la época, ¿no? El tema de la traición. Estoy pensando si tenemos un público mayormente argentino, muchas de las ficciones de Borges en esta época, ¿no? El tema del héroe, entre otras tantas. También estoy pensando en La trama celeste de Bioy Casares, ¿no? Esta idea de la traición, el espionaje, la sospecha en una invasión. Y aquí encontramos entonces una serie de revistas que nacen como respuesta a este miedo o este relato vinculado a la idea del enemigo, puntualmente a la idea del enemigo interno, al enemigo que vive, que mora con nosotros y que podría traicionarnos, ¿no? Mundial se publicó entre 1940 y 1957, nació con una vocación muy marcada en relación a lo que tiene que ver con la guerra, con la cobertura, el desarrollo de la guerra, y con el combate al nazismo. Entonces, aquí les traigo dos pasajecitos para que se hagan una idea de qué tipo de apelaciones y de mensajes reciben los lectores, ¿no?, al tomar contacto con este tipo de revistas. Cito: queremos que los nazis y nazicriollos, capaces de callar con tanta miserable cobardía, como capaces de obrar con tanta osada impunidad, tengan la sensación íntima, bien sensible, a flor de piel, dentro de sus almas,
que nosotros les decimos y les repetimos, tratando de encontrar sus caras ocultas, tratando de apuñalarles la mente, que repudiamos la obra nefasta de Hitler, y por eso mismo los nazis y los nazis criollos de este país deben sentirlo, sufrirlo antes que él, y sentirse humillados y castigados por la solidaridad democrática del Uruguay. Una de las portadas más interesantes, como collage o como montaje de Mundial, es esta que tiene allí delante, ¿no? Que expresa muy bien este miedo, este terror. La estética de Mundial los primeros años fue así, una estética sumamente lúgubre, también al interior, que va muy bien, ¿no? Combina muy bien con este tipo de narrativa que pretende instalar. En esta revista, en este número, perdón, en Mundial 3, encontramos esto. Sabemos que si no reaccionamos contra esa gran prensa mistificadora que se publica entre nosotros y se vende entre nosotros, especulando con todas las alarmas y con todas las mentiras hasta que llegue la oportunidad en que la quinta columna nos clave el puñal hasta la médula y haga andar por la avenida 18 de Julio las orcas rodantes de las calles de Varsovia, caeremos inocentemente en las trampas de estas letras de imprenta, en la red de tinta negra, de estas fábulas totalitarias que no tienen otro fin que el de erigir el imperio de un mito contrario a la humanidad con la destrucción de todos los pueblos menos uno. Bueno, la cita no tiene desperdicio por varios motivos, ¿no? Por los que me interesa señalar así rápidamente, aparte de la mediación de la amenaza, es la hibridación, algo que creo que no mencioné antes y que es muy interesante en estas revistas. Tiene que ver con cómo trasladan de un ambiente cultural a otro determinadas ideas, nociones, conceptos y relatos, ¿no? Cómo lo adaptan. En este caso, una de las estrategias, ¿no? Es la escenificación prácticamente, ¿no? Todos podemos ver las orcas de Varsovia instaladas por un segundo en la avenida principal de Montevideo, 18 de julio. Y algo interesante también es que plantea, o sea, tematiza esta guerra ideológica existente en el momento, ¿no? Y que se pone en circulación o que se evidencia y se palpa en las publicaciones, ¿no? Que circulan en ese momento en el continente. Publicaciones que eran cada tanto requisadas como propaganda, de hecho es muy difícil a veces acceder a ese otro archivo, ¿no? En comparación con este. Otro caso para ver también lo transversal de esta preocupación son publicaciones que surgen en ambientes laborales. En este caso les estoy mostrando un boletín que nació dentro de un instituto, el Instituto de Jubilaciones de Uruguay, y es un comité antinazi de funcionarios, ¿no? Y lo que perseguía era detectar y combatir el nazismo dentro de la administración pública. Y aquí tenemos otra interacción con los lectores, que es bien interesante. Dice: debemos vigilar dentro de la oficina los que pudieran conspirar contra el rendimiento normal de la labor diaria, entorpeciéndola sin causa justificada y al solo efecto de desprestigiar al instituto y por ende al régimen. Debemos vigilar al que sin razón baje su nivel de trabajo y pudiera ser agente para introducir una cuña entre el superior y sus subordinados. Bueno, si aplicáramos este lineamiento o esta descripción, ¿no? Sumamente vaga a la persecución del enemigo oculto, imagínense cuántos caerían, ¿no? Pero bueno, esta idea del soborno, de la coima, es algo muy instalado también en la época, como una de las estrategias del quintacolumnismo para infiltrarse en diversos grupos o instituciones. Antinazi, por ejemplo, una de las portadas que fue en el flyer, en la placa en la que seguramente viene anunciada la conferencia, hace esta hibridación, ¿no? Otra nueva hibridación, poner en diálogo en esta publicación antinazi a una figura central en lo que es la política, la historia, la cultura uruguaya, como la de José Gervasio Artigas, y
citar, ¿no?, en el pie de imagen: todo sacrificio es poco para conseguir nuestra libertad. Este número coincide con el 25 de agosto en Uruguay, que es fecha de la Declaratoria de Independencia. En el 44, de hecho, algo que no les dije, la celebración popular por la liberación de París coincidió con esta festividad y se vivió o se amplificó como festividad de la democracia. Avanzo rapidito hacia lo que me queda. Otro caso es un boletín obrero, que es el Boletín de Acción Antinazi de Ayuda a los Pueblos Libres. Es un boletín que no tiene tanta producción textual como las otras revistas o boletines que buscan describir al enemigo, que buscan en cierta forma desarrollar algún tipo de comentario político-cultural, sino que este tipo de boletines, que se parecen mucho en lo efímero, ¿no?, a las hojas impresas, básicamente se dedican a organizar las actividades de los diversos comités que tienen y a cubrir qué se está haciendo, por ejemplo, en los talleres obreros, de forma honoraria, de forma voluntaria, para enviar como ayuda a Europa. No sé, por ejemplo, construían determinadas máquinas, las envían a través de las embajadas. Pero bueno, también para ver un poco esto, lo transversal que les decía, ¿no?, del miedo y de las filtraciones. Y por último, el caso de Mundo Libre. Es una revista que se empieza a editar en el año 44, y con una figura muy interesante, uno de los autores de los libros, de este periodismo de investigación que dio inicio a esta narrativa, al menos en Uruguay, que es Hugo Fernández Artucio, ¿no? Es quien trabaja como director, como redactor responsable de Mundo Libre, que se define como una suerte de filial o de sucursal uruguaya de una revista norteamericana, Free World Magazine. De hecho, está financiada por capitales estadounidenses y se dedica a cubrir lo que es el final de la guerra con discursos sumamente, podríamos decir, americanistas, potenciando el hilo o el eje panamericano, pero también proponiendo una narrativa de mestizaje o de hibridación del miedo muy particular, y que tiene que ver con que esta revista tuvo como colaboradores a muchos argentinos vinculados a Acción Argentina, ¿no?, que eran opositores al peronismo. Entonces publican este tipo de imágenes, pero también hablan de, por ejemplo, que pronto veremos gaucho con esvásticas, o hablan del nazifascismo o del gauchifalangismo, y tienen la osadía de publicar esta portada, ¿no?, con el triunfo de Perón. Titulan: La Argentina ya tiene su Führer. De alguna forma, Mundo Libre lo que hizo, a diferencia de las demás publicaciones, es que este enemigo interno o este enemigo oculto fuera un enemigo sumamente próximo y vecino, o al menos que tiene un rostro, ¿no? Esa es la forma como ellos plantean. Se hacen eco en gran medida de lo que era la propaganda en contra de Perón, pero fuera de Argentina. Les agradezco muchísimo la paciencia, la escucha.